Muy autorizada. Periodista justamente de La Nación, analista internacional política. ¿Cómo andás, Inés? Hola chicos, ¿cómo andan? Un enorme placer tenerte. La verdad que sos una referente para mí y bueno, para los que estamos acá. Y Sí, es sin duda. una felicidad enorme poder contar con tu voz. Muchas gracias, Lucas. No, buenísimo. Quería preguntarte cuál es la situación de Venezuela. Si bien nosotros ya venimos viendo por los medios, yo tuve la oportunidad de ver distintas entrevistas a Maduro en los distintos medios internacionales. ¿Cómo es la situación hoy? Contanos un Te poco. diría que hoy, martes, después de un fin de semana bastante tenso y amenazante, es de completa incertidumbre. Como que creo que ambas partes, tanto Maduro como la oposición liderada por Guaidó, bajaron un poco la tensión, midiéndose dónde está el uno, dónde está el otro, y también viendo cómo sigue cada uno. Porque por un lado se puede decir que Maduro obtuvo una pequeña victoria este fin de semana al lograr detener la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, pero les diría que es una victoria parcial, porque no está en una posición muy debilitada, cuestionada hacia adentro del chavismo Maduro, ni hablar hacia afuera del chavismo. Sin duda. Entonces fue una victoria casi pírrica, eso por un lado. Y por el lado de Guaidó, en el momento que verdaderamente él tenía que demostrar que estaba al mando de la situación y que lo suyo no es solo un poder de palabra, sino un poder concreto y real, que se traduce en una capacidad de hacer que entrara la ayuda a Venezuela, no lo logró. Entonces ahí quedó flaqueado Guaidó. Sí, cuenta todavía con el enorme poder de los países más poderosos de la región y de Estados Unidos, pero no pudo concretar el ingreso de la ayuda. Entonces es de muchísima incertidumbre en este momento. Los dos actores principales se están midiendo en este juego de acción y reacción que vienen protagonizando ambos desde hace un mes, y por ahora están viendo hacia dónde sigue cada uno. Muy bien, Inés, clarísimo. Entonces es incertidumbre la situación. Inés, te pasa a saludar Tomás Russo. ¿Cómo estás, Inés? Tomás Russo. Bueno, un gusto tenerte acá y ya muchas gracias por prestarnos un ratito tu información. Gracias por llamarme a ustedes. Bueno, no, Inés, mi pregunta es bien básica. Nosotros hemos venido tocando los temas a lo largo de los programas, explicamos un poquito qué es lo que pasa en Venezuela con lo que uno tiene, ¿no? Con la información que uno tiene, explicamos quién es Juan Guaidó, cómo está la situación de Nicolás Maduro, cómo se ha denunciado el fraude de sus elecciones por organismos internacionales y por la propia población. Y a lo que voy es bien sencillo. No sé si es tan sencillo, porque por ahí la explicación se hace muy larga, pero bueno, queremos escucharte a vos, que sos la que sabe. Mi pregunta va, en Venezuela, ¿hay democracia? ¿Vos qué considerás? Pues yo me puse a ver algunos datos, ¿no? Uno empieza a fijarse y se ve que hay elecciones fraudulentas, o por lo menos así lo denunció la oposición, hay opositores encarcelados, cierre de fronteras, crisis humanitaria, Censura. Sí, parlamento clausurado y se abrió una nueva asamblea. Quería saber cuál es tu opinión con respecto a eso. Yo sinceramente creo que hoy no hay una democracia en Venezuela, por lo que acaban de describir, el cuadro que acaban de describir ustedes, chicos, recién terminan de describirlo. Fundamentalmente por eso, porque son muy cuestionables las elecciones de mayo del año pasado, en las cuales Maduro obtuvo, según él, una victoria histórica, pero la oposición no se presentó, estaba completamente proscripta. Además hay una enorme represión, que no solo es la represión con violencia o con el poder de fuego del Estado en las calles o en las fronteras, como vimos el sábado y el domingo, sino también es una represión en los ámbitos burocráticos del Estado, que se transforma en amenaza constante sobre la gente, la persecución por ejemplo, nosotros vimos este fin de semana una nota que contaba la persecución a los médicos que denuncian el estado calamitoso de la salud pública en Venezuela. Eso es imposible. Es persecución con los servicios de inteligencia, estamos hablando. Sí, con el SEBIN, que es la principal mano armada de Nicolás Maduro. Entonces, vos empezás a describir todo esto, empezás a describir un gobierno que está completamente basado, respaldado para su supervivencia en las Fuerzas Armadas, además, un gobierno que reprime el disenso por todos lados, ya sea a través de la presión de los medios de prensa o
la represión con armas de fuego en las manifestaciones en la calle, yo sinceramente eso lo equiparo más con un régimen militar autoritario que con una democracia. O está encaminándose a ser un régimen militar. Maduro, a pesar de que él no es un hombre de las filas armadas, ¿no? Clarísimo. Estamos hablando con Inés Capdevila, analista política internacional. Inés, preguntarte un poco por el lado de quiénes apoyan a Maduro. Uno entiende que a Maduro apoyan países desde África, podemos hablar desde Rusia, China. ¿Y quiénes apoyan a Guaidó? Estamos hablando de 60 países que se han encolumnado a favor de esto. Pero contanos básicamente cómo es quiénes son los que apoyan. Y también preguntarte si puede llegar a haber un conflicto más allá y algo más bélico, por así decirlo. Bueno, empecemos por esta última pregunta. Yo no creo, o sea, lo que me indica es un poco de un análisis de todo lo que está en juego para los posibles actores de un conflicto armado, no solo Venezuela, sino supongamos los vecinos, Colombia y Brasil, y un tercer actor fundamental que es Estados Unidos. Si involucras a esos actores y luego también involucras a los actores que respaldan a Maduro, China y Rusia, si vos analizás un poco cómo y por qué gobiernan hoy quienes los gobiernan y cuáles son sus inclinaciones de política exterior y de política militar, decís, es muy difícil que haya una guerra. Empezando por Trump. Trump desconfía plenamente de las intervenciones militares de Estados Unidos. Está tratando de sacar a sus tropas de Afganistán y de Siria y va a meterlas en Venezuela. Es un gran punto el que planteas, ¿no? Porque uno hoy en día el tema de la agenda o de la gente que defiende a Maduro se basa en esto, en que Estados Unidos quiere intervenir y vos no, lo ves bueno, más de otro lado. Eso es parte del relato, eso es lo que le conviene a Maduro propagar por cualquier altavoz que le encuentre, porque con eso él cree, yo creo que sinceramente ya perdió el poder ese relato, él cree que con eso sigue galvanizando el poder de un cierto sector de los venezolanos y ni hablar de la izquierda global. Eso lo plantea. Global puede ser, pero los venezolanos ya no compran ese relato porque se viven día a día con la miseria de las políticas económicas de Maduro y saben que lejos está esto de ser el producto de la intervención norteamericana. Y es un poquito también de lo que, justamente lo que decís, que por ahí a Maduro incluso le conviene y es parte de su relato, lo veníamos planteando en los programas anteriores, que por ahí hasta qué punto a Maduro le conviene que por ahí hubiera una guerra civil y que hubiera una posición por ahí armada, una intervención militar, algo para ponerse en un modo de víctima, por decirlo de alguna manera, y buscar un poquito más de legitimidad en donde hoy no la tiene, básicamente, salvo por el chavismo y el PSUV, que es el partido político del socialismo. Guerra civil no diría, guerra civil es otra cosa, porque ahí tendrías que armar a la oposición y nadie hoy se muestra ni la oposición se muestra muy dispuesta a ser armada, ni otros países se muestran dispuestos a ayudarla en eso. Si de presentarse un conflicto armado, yo creo que sería una especie de, o bien una intervención militar norteamericana, que sinceramente no creo que suceda, o un conflicto con los vecinos, supongamos Brasil y Colombia, que son dos países que apoyan netamente a Juan Guaidó, se alinean ideológicamente con él y además tienen una enemistad jurada con Maduro. Supongamos que ellos dos, porque se desmadra un poco la situación, la tensión en las fronteras y hay muertos, se multiplica la cantidad de muertos que hubo este fin de semana. El tema ahí es, cada una por sí sola, las Fuerzas Armadas colombianas o las Fuerzas Armadas brasileñas, solas no podrían probablemente contra la Venezuela. Está muy bien armada. La Venezuela son millones de soldados porque se han dedicado durante todos los años del chavismo, prácticamente 20 años, a armarlas, de entrenarlas y multiplicarlas. Hace poco vimos que renovaron, la flota de aviones, una flota de aviones que tenían que compraron en Rusia. Exactamente. Entonces, pero ahí tenés dos fuerzas armadas poderosísimas, la colombiana y la brasileña. Yo no estoy tan segura de que las fuerzas armadas venezolanas puedan contra ellos, de un lado, y segundo, que la jerarquía, la cúpula de las fuerzas armadas esté dispuesta a inmolarse de esa forma por Maduro.
Entonces, no sé, yo descarto, es la opción que más descarto, la de la guerra por ahora. No, yo también, me parece que es el La escenario más historia utópico, ¿no? ¿Cómo? Me parece también que, como planteás vos, que es el escenario más utópico. Por ahí la guerra, tendría que haber mucha fuerza de parte de algún país, por ahí para querer intervenir. Realmente sea el más improbable. Sí, ojalá. Pero yo no lo veo tan tangible hoy ese escenario, por suerte. Y conociendo, sabiendo todos tus conocimientos en cuanto a hechos internacionales y por ahí en el país y todo, ¿cómo analizás esto que hoy, o en las últimas horas, Nicolás Maduro declaró que Juan Guaidó, justamente que estuvo, viste, con el Grupo Lima en Colombia reunido, que sería detenido si vuelve al país porque supuestamente la supuesta justicia independiente que hay lo habría estado, ¿cómo se dice? Estaría denunciado o implicado en la causa de que se autoproclamó presidente y que si vuelve al país sería detenido por esa causa porque él no podía salir. ¿Cómo ves eso? ¿Vos crees que por ahí lo detienen, que no? Yo creo que lo puede llegar a detener, como ya hizo una vez. Sí, como intentó una vez. Él se le escaparon algunos agentes del SEBIN y lo detuvieron. Creo que es capaz de detenerlo, como ya hizo con Leopoldo López, sí. O proscribirlo, como ya hizo con Capriles, pero no estoy segura de que le convenga. Y él es consciente de eso, ¿sí? Porque sería echar leña al fuego a una situación que está absolutamente desbordada, inflamada, y alienar a cierta parte del chavismo, que lo está llamando a una mayor cautela. Claro. Entonces yo no estoy segura de que lo vaya a hacer. Y hay una idea un poco también de Maduro desde la resistencia, ¿no? Hoy en día. Tiene que ver un poco, se puede relacionar como una especie de malvinización, de buscar enemigos siempre afuera, de buscar el conflicto e intentar llevarlo por el lado externo y siempre pensar en lo que es, en este caso, un conflicto, como te decía anteriormente, tal vez bélico, para evadir un poco lo interno, de los problemas internos del país. Eso es una táctica histórica que usan, te diría que todos los presidentes del mundo hoy, empezando por Nicolás Maduro. El chavismo ha sido tiene doctorados en aplicar esa táctica. Sí, obviamente, pero ya es muy difícil distraer a los venezolanos de las penurias que viven a diario. Si vos tenés una población que en un 30% adelgazó solo en un año, en el año 2007, un promedio de 11 kilos, porque no tiene que comer, o sea, no hay forma de que lo distraigas, ni con relatos, ni con propaganda, con nada, no hay forma de que lo distraigas del hambre. El hambre es además una sensación constante, no es algo de lo que te olvidas, es algo que te domina cuando tenés hambre de verdad, no hambre que podemos tener nosotros entre algunos. No, obviamente. ¿No? El hambre de verdad es una situación acechante, está todo el tiempo ahí, entonces es imposible que se lo haga olvidar, que lo distraiga. Si él cree que así, buscando ese enemigo externo, otra vez, ¿no? Que además siempre es el mismo enemigo externo, va a distraer a los venezolanos de su crisis, está muy equivocado. Y Maduro no es un tipo tonto, ojo, claro. Un tipo que sobrevive una y otra vez en el poder, a pesar de los pronósticos de aliados y enemigos, y que sobrevive de esa manera, no me parece un tipo tonto. Usa la inteligencia del mal, pero claro, obviamente, ¿no? Seguro. Se mantiene con eso. Inés, para ir cerrando, yo la última, por lo menos de mi parte, si querés hacerla cortita no pasa nada, sé que es difícil porque es todo un tema complicado y bien complejo, pero ¿crees que como he escuchado muchos analistas y muchos políticos que hoy denuncian que en Venezuela hay un narcoestado? ¿Crees que es así? Sí. Yo no es que crea ahí, es que hay cierta evidencia que así lo muestra. ¿Sí? Bien. Es también por qué las Fuerzas Armadas se mantienen tan férreamente, a pesar de todos los llamados e invocaciones de la oposición y del mundo tan cercanos a Maduro. También tienen sus chanchullos que están tratando de esconder. Y si cae el gobierno de Maduro, no los van a poder esconder. Muy bien. Bueno, Inés, te agradecemos el tiempo, la verdad. Sabías que estaba en una reunión, venías y justamente te agradezco de corazón. Y para nosotros sos como una referente. Nosotros somos estudiantes de periodismo y estamos tratando de darle una vuelta de rosca al programa y hacerlo más profesional. Y bueno, desde ya te agradecemos de corazón y bueno, esperemos contar en algún momento con tu voz, tal vez en otro momento del programa. Obviamente, me pueden llamar cuando quieran. Chicos, muy bien por su programa. Gracias por tu predisposición. Gracias. Gracias, chicos, que terminen bien el día. Gracias. Gracias. Esta fue la palabra de Inés Capdevila.
periodista y analista internacional de La Nación. Muy claro, ¿no? Los Nota conceptos increíble. de Venezuela, la verdad que estuvo muy bueno. Es interesante hablar de Venezuela, vamos a estar pegados al tema porque, bueno, un poco, sin dudas, es uno de las noticias del momento en el plano internacional. Yo creo que hay que seguirlo de cerca, inclusive desde acá, desde el lado argentino. Sí, ¿no? sí, como planteamos en el primer programa del año, yo me acuerdo de haberlo dicho, de que este año le vamos a meter mucha bola a ese tema debido a toda la repercusión que está viendo y que están en una dictadura.